Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio. Bien, hermanos, vamos a retomar solamente unas pequeñas notas. Disculpen que hoy como tal no tengan un material ya impreso. Tuve algunos problemas para imprimir y los materiales no quedaron bien y pues les pido una disculpa. Prometo en la tarde enviar el archivo en PDF al grupo y los que gusten imprimirlo pueden hacerlo. Los que dicen yo de plano no puedo con los PDFs, pastor, pues me dicen y ya en la semana les entregamos de manera impresa sus materiales. De cualquier manera, hay algunos hermanos que ya lo tienen porque la semana pasada les entregué anticipadamente, ¿no? Así que a lo mejor usted va a ver algunos hermanos que sí tienen material. No piense que ellos pagaron la cuota VIP y sí se les entregó y a usted no, ¿de acuerdo? Eso fue de la semana pasada que quedó pendiente, que es lo que vamos a usar hoy. Para hoy no pude imprimir, ¿de acuerdo? Y no pude imprimir lo que es la lectura de esta semana, así que se los voy a enviar. Pero si usted dice, pastor, es que a mí yo no puedo, yo ni celular con PDF tengo, pues me avisa y en la semana le haré llegar su ejemplar impreso, ¿de acuerdo? Les pido una disculpa, hermanos, fue un dilema mío, ¿sí? Dicho esto, vamos a iniciar a nuestro tema acerca de Dios el Padre, ¿de acuerdo? Recordemos un poco de lo que hemos dicho. Hemos dicho, hermanos, que estamos estudiando credos, confesiones y catecismos, que son documentos que nos ayudan a comprender correctamente la fe cristiana y que nos ayudan a fijar correctamente la posición de esta iglesia con respecto a determinadas doctrinas, ¿verdad? Y empezaremos por el estudio de los credos. Aunque hay 4 credos que llamamos universales o ecuménicos, únicamente vamos a estudiar 3. El credo apostólico, el credo niceno y el credo de Atanasio, ¿verdad? Empezamos por el credo apostólico, no porque haya sido el primero en desarrollarse, sino más bien, hermanos míos, porque es el más popular y porque fue utilizado desde el principio, no en su forma final, pero sí en formas anteriores por la iglesia desde muy temprano en los tiempos del nuevo pacto, ¿de acuerdo? Así que estamos estudiando el credo apostólico y dijimos que el credo apostólico tiene 3 secciones principales: la sección del Padre, la sección del Hijo y la sección del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hace 15 días todavía no entramos de lleno a la sección del Padre. Empezamos con una palabrita. ¿Se acuerdan cuál fue la palabra que estudiamos? Creo, ¿verdad? Y decíamos que creo no es como decir, creo que va a llover, ¿no? No es una duda. Creo es una convicción. Confieso de corazón. Confío en la persona de Cristo que dice esto. Es decir, mi convicción está en lo que voy a decir. Creo en esto con toda convicción. ¿De acuerdo? Y entonces hoy, hermanos, ya propiamente iniciamos el tema de ¿qué creemos? No cómo creemos, sino qué creemos. Y el tema del Padre lo dividiremos en 2 partes. Por un lado veremos el tema de hoy, veremos Dios Padre Todopoderoso, y la siguiente semana veremos Creador del cielo y de la tierra. ¿De acuerdo? Hoy nos enfocaremos en la persona del Padre y la próxima semana nos enfocaremos en la obra del Padre, ¿sí? Estaremos viendo la persona y la obra del Padre, pero hoy únicamente nos enfocaremos en la persona. Así que para iniciar, hermanos, les doy no más de 1 minuto para que usted responda las 2 primeras preguntas de su hojita. ¿Qué significa para ti llamar a Dios Padre? Porque yo creo que todos aquellos que estamos aquí y confesamos fe en Jesucristo, llamamos a Dios nuestro Padre, ¿verdad? Muchas veces cuando oramos así inicias, Padre. Entonces, ¿qué significa eso para ti? Escríbele ahí, hermano, con toda confianza. Los que no tienen hojita pueden allí en una hoja en blanco responder. ¿Qué significa para ti llamar a Dios Padre? Y en segundo lugar, responde, ¿cómo crees que se relaciona la paternidad de Dios con su poder? ¿Qué relación hay entre el hecho de que Él es Padre y Él es todopoderoso?
¿cómo crees que eso se relaciona? ¿De acuerdo? Escribe, hermano. Comparte con alguien que tengas a un lado. Oye, ¿tú qué opinas? Pásame la 2. Ayúdame con la 1. No sé. ¿Qué significa para ti llamar a Dios Padre? ¿Y cómo se relaciona, cómo consideras tú que se relaciona su paternidad con su poder? Pueden dialogar si gustan, hermanos, no me molesto. Esta no tiene calificación ni regalo, así que no hay problema que platiquen. La semana pasada la hermana Sari se llevó un regalo, ¿verdad? Entonces, le estén haciendo sus lecturas, hermanos, estén cumpliendo con sus cuestionarios. Bien, eso es lo que vamos a tratar de responder hoy, hermanos. ¿Qué debemos entender cuando decimos que Dios es nuestro Padre? Y cómo el hecho de que Él no solo es Padre, sino que es todopoderoso, debe ser una profunda razón de seguridad para nuestras almas. Así que considera bien tu respuesta, al final volveremos a esto, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver entonces cómo debemos entender la realidad de que Dios es Padre. Así que vayamos primero, hermanos, al uso del término Padre en la Escritura. Vayamos al uso del término Padre en la Escritura. Es decir, cómo en la Biblia la palabra Padre se utiliza. ¿De acuerdo? Debemos empezar diciendo, hermanos, que en el Antiguo Testamento, vayamos por testamentos, en el Antiguo Testamento, el concepto de Padre en relación a Dios se utilizaba frecuentemente en su vínculo con Israel, ¿verdad? ¿Alguien puede buscar allí Deuteronomio 32:6? Por favor, hermanos. Y leerlo fuerte. Tengan sus Biblias listas, hermanos. Vamos a estar visitando pasajes, así que les animo a tener sus Biblias listas. ¿Alguien que quiera leer fuerte Deuteronomio 32:6? Así es. ¿Se dan cuenta? El Señor se identifica, ¿no?, como Padre del pueblo de Israel, el pueblo en el Antiguo Pacto, la iglesia en el Antiguo Pacto, y tiene este vínculo ya, esta relación paternal, ¿no? El Señor se identifica a sí mismo como el Padre de Israel. Eso es muy común en el Antiguo Testamento. Pero debemos entender algo muy interesante, hermanos míos. Cuando en el Antiguo Testamento Dios es llamado Padre, normalmente la referencia es a toda la Trinidad. Debemos comprender algo, hermanos. ¿Cuándo empezó a existir la Trinidad? ¿Cuándo, hermanos? De hecho, la pregunta es equivocada, ¿verdad? No hubo un momento en que la Trinidad empezó a existir. La Trinidad ha existido eternamente, ¿no? No hay inicio. Pero hablando en el carácter histórico, ¿no? ¿Hay algún punto donde Dios no fuera trino? No, ¿verdad? Dios siempre ha sido el Dios trino y uno, ¿verdad? Sin embargo, debemos entender que el carácter de la revelación bíblica es progresiva. Dios no dio toda la información desde el inicio, sino que poco a poco fue trayendo más luz a la revelación. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, Dios ya era el Dios trino. Sin embargo, los detalles de la doctrina de la Trinidad no están tan claros en el Antiguo Testamento, por lo cual a los judíos en el Antiguo Pacto, a los hebreos en el Antiguo Pacto, no les era tan fácil observar esta dinámica trinitaria. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento muchas veces cuando se utiliza el concepto de Padre, no se refiere exclusivamente a una persona de la Trinidad, sino a la Trinidad completa. A Dios, no a las personas en particular, sino a Dios como Padre. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que en una de las profecías mesiánicas, cuando se da a conocer que nacerá el Redentor, se utiliza algunos conceptos para decirlo como príncipe de paz, consejero, y uno de ellos, ¿cuál es? Padre eterno, ¿no? Porque, hermanos, debemos entender, en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces, cuando se habla del Padre,
no se refiere a una sola persona de la Trinidad, sino a todo el cuerpo de este mismo, a las tres personas juntas. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos que el Señor llama a sí mismo como Padre, no debemos pensar solamente en una persona, sino en las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, Malaquías 2:10. ¿Alguien puede leer para nosotros? ¿Alguna hermana que quiera leer para nosotros Malaquías 2:10? ¿Alguien, hermanos? Malaquías 2:10. Não permitiu se para com a terra o plantar terra. Gracias. Las primeras palabras son las que quiero prestar atención. Dice Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Y después pregunta, ¿no nos ha creado un solo Dios? Y ahora, cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento, vemos que la creación, ¿por quién fue efectuada? Por el Padre, pero también por el Hijo y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí la idea tiene que ver con esto, con la participación de toda la Trinidad. Entonces, en el Antiguo Testamento el término Padre quizás no se usa del todo exclusivamente para la primera persona de la divinidad, sino para toda la Trinidad, pero ya está presente. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que ahora quien utiliza primeramente para sí el término de Dios como Padre, para referirse a Dios como Padre, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él constantemente llama a Dios mi Padre, ¿no? Lo identifica como su Padre, ¿no? Y hace esta relación donde incluso muestra exclusividad, ¿no? A Dios nadie lo vio jamás, evidentemente ahí está hablando del Padre, sino el unigénito que está en su seno, Él le ha dado a conocer, ¿no? Esa relación única como hijo, ¿no? Aunque la creación puede llamar a Dios Padre en un sentido, y aunque el pueblo del pacto puede llamar a Dios Padre, Jesús deja ver que hay un sentido único en la que solamente Él puede decir, Dios es mi Padre. Entonces, Jesús toma el concepto y lo apropia para sí. Es el Padre de Jesucristo, ¿no? Pero también ahí mismo en el Nuevo Testamento vemos que también se utiliza el concepto de Dios como Padre en relación a los creyentes, ¿no? Por ejemplo, en en Efesios capítulo 1, versículos 4 se nos dice que hemos sido adoptados en Jesucristo, ¿verdad? Y en Gálatas capítulo 4 se nos dice que nos ha sido dado el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, cuando tomamos la enseñanza del Antiguo Testamento y del Nuevo, podemos llegar a las siguientes conclusiones, las que están en un cuadrito. Que por un lado, cuando hablamos de Dios como Padre, podemos referirnos a Él como Padre de la creación. Y esto especialmente en el carácter trinitario, ¿no? En este sentido, como Padre de la creación, estamos diciendo que Dios es el origen de todo. Que todo lo que existe viene de Él, ¿no? Utilizando esta idea, Él es el progenitor de todo. Él es el creador de todo. Génesis 1:1 y Hechos 17:28, donde dice que todos venimos de un mismo linaje, de un mismo Padre, ¿no? Es esta idea. Entonces, el Padre de la creación. Esa es una implicación o una manera en que este término se usa. Otra es el Padre de Israel. La relación especial que Él tenía con su pueblo en el antiguo pacto. ¿De acuerdo? Éxodo 4:22, Oseas 11:1 nos lo muestran. Pero también como Padre de los creyentes en toda época, en todo lugar, en todo escenario o tiempo del pacto. Entonces, Padre de los creyentes, esto implica la adopción de los redimidos en Cristo. ¿Sí? Estos son hijos de Dios
porque están unidos al Hijo de Dios, que es Cristo. ¿De acuerdo? Juan 1:12, Romanos 8:15. Entonces, cuando decimos que Dios es Padre, podemos estarnos refiriendo a una de estas tres cosas. Padre de la creación, Padre de Israel en el antiguo pacto, o Padre de los creyentes. ¿De acuerdo? Entonces, hay un uso rico del término en la Biblia, ¿verdad? Debemos, por lo tanto, ser muy puntuales en entender en qué sentido se habla del Padre cuando estamos leyendo algún texto bíblico, ¿no? En qué sentido se está enfatizando su paternidad como el origen de todo, como esa relación especial con el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, o en esa adopción que Él ha hecho a los creyentes que están unidos al Hijo eterno de Dios por medio de la fe. ¿De acuerdo? Entonces, vemos por un lado, hermanos, que en algunos casos la palabra Trinidad la palabra Padre puede incluir a toda la Trinidad, pero en otros casos puede referirse particularmente a una persona dentro de ella. Nosotros hoy, ahorita nos vamos a enfocar en este segundo rubro, ¿no? En la persona del Padre dentro de la Trinidad. No el concepto de Padre como la Trinidad completa en el Antiguo Testamento, sino la persona de la Trinidad, la primera persona de la divinidad. Y es ahí donde entramos al segundo punto. La persona del Padre dentro de la Trinidad o en la Trinidad. Aunque hay un aspecto en el que toda la Trinidad a veces es identificada como Padre, si nosotros miramos, voy a usar esta idea, dentro de la Trinidad hay en particular una persona que es llamada especialmente Padre. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, hermanos, es que aquí vamos a unas palabras un poco extrañas, ¿no? Y permítanme explicarlas. Es que debemos entender entre dos aspectos de la Trinidad. Es la misma Trinidad, pero con dos aspectos, ¿no? Un aspecto es el aspecto, aquí viene una palabra, mi hermano David Cedillo me enseñó a decirlo así, una palabra dominguera, ¿no? De esas que no usa siempre. Viene aquí la Trinidad ontológica, ¿no? ¿Cuánto usaron por última vez este concepto, hermanos? Tú tienes una ontología. Sí, sí la tienes, pero no necesitas saber esta palabra para tenerla, ¿no? ¿Qué es ontología? Si quieren, no se la aprendan de memoria, ¿de acuerdo? No es necesario para tu salvación que te aprendas esta palabra, pero a lo mejor si quieres aprender a definir bien los términos, pues es muy útil. Ontología tiene que ver con el ser, lo que se es, la esencia de lo que se es, ¿no? Por ejemplo, esta mesa tiene un aspecto ontológico que la hace ser mesa, ¿de acuerdo? Entonces, ontología tiene que ver con la naturaleza, con la esencia del ser. Y cuando hablamos de la Trinidad en su carácter ontológico, en la esencia de su ser, debemos decir que las tres personas comparten la misma esencia divina. No hay tres dioses. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, en su sentido esencial. No hay tres esencias divinas. Hay una sola esencia divina. Hay un solo Dios. Por esto si miramos el ser de Dios. Pero también podemos ver la Trinidad desde otro aspecto. Su economía. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra economía, hermanos? ¿Qué significa economía? ¿Tú en qué piensas cuando piensas en economía? En dinero. Entonces, la economía de Dios. Ahí van a pedir el diezmo, van a decir algunos, ¿no? No, hermanos, no, ahorita no vamos a pedir el diezmo. Otro día, ¿no? Hoy no. Economía, ¿no? Oikonomos, la administración del hogar. ¿De acuerdo? El orden del hogar. Oikos es casa, nomos es ley u orden. ¿De acuerdo? Entonces, oikonomos, de ahí viene la palabra economía. El buen orden del hogar. Y entonces, la Trinidad, que es una familia, ¿de acuerdo? Viene a tener un orden. Y en este orden existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona
dentro de la Trinidad tiene una función distinta en la salvación. Aunque juntos participan de la obra redentora y aún de la obra creadora, aunque juntos participan de la redención, cada uno cumple un rol particular. Es decir, no debemos confundir la esencia con las personas, porque en el aspecto de la economía, el orden de los roles en la Trinidad, cada uno cumple un rol particular. Voy a tratar de ponerlo en un ejemplo. Y aprovecho para corregir amorosamente algunas cosas que a veces noto, ¿no? Escucho, hermanos, que a veces cuando oramos, hay hermanos que dicen, gracias, Padre, por dar tu vida en la cruz. ¿Sí? Yo sé que no lo dicen malintencionados, ¿no? Y yo sé que muchas veces cuando oramos delante de otros hermanos nos ponemos nerviosos, ¿no? Y podemos llegar a soltar una que otra herejía, ¿verdad? Entonces, los entiendo. Pero hermanos, ¿está bien decir gracias, Padre, por dar tu vida en la cruz? ¿Dio el Padre su vida en la cruz? No. ¿Quién lo hizo? El Hijo. Entonces, ¿el Padre hizo en ese sentido exactamente lo mismo que el Hijo? No. El Padre fue aquel, ¿verdad?, que derramó la ira sobre el Hijo. Y el Hijo fue aquel sobre el que se derramó la ira, muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, es en este sentido que hablamos de la economía de la Trinidad. Son un solo Dios, pero en tres personas distintas, y en estas personas hay roles. Y dentro de estos roles, hoy vamos a enfocarnos en la del Padre, ¿no? El Padre tiene un rol particular dentro de la Trinidad. Este rol nunca termina en contraveniencia al Hijo o al Espíritu Santo, pues al ser un solo Dios, sus voluntades siempre están en concordia. Sin embargo, desde un rol particular, el Padre se relaciona con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, en el aspecto ontológico, la esencia. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. En el aspecto económico, la economía de la Trinidad, el orden de la Trinidad, ¿cuántas personas hay? Tres. Y cada uno cumple un rol particular. Así que, hermanos, cuando oremos, ya no digamos gracias, Padre, por dar tu vida en la cruz, ¿no? Podemos decir cosas como gracias, Padre, por dar a tu Hijo para morir en la cruz, o gracias, Hijo de Dios, por morir en la cruz. No confundamos los roles, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la Trinidad, ¿cuál es el rol del Padre? Por un lado, se nos dice que Él es la fuente de la deidad. Ahora, hermanos, aquí lo decimos, pero lo decimos aún con cuidado. No pensemos que Él es el primer Dios, ¿de acuerdo? ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. Y este existe eternamente y desde siempre en sus tres personas, ¿de acuerdo? Entonces, no pensemos que cuando digo o decimos en la teología reformada que Él es la fuente de la deidad, estamos diciendo que Él fue el primero en existir. No. En Dios esto de ser el primero en existir no tiene que ver con esto, porque eso es algo de la esencia del ser. ¿A qué nos referimos? Que dentro de sus roles el Padre es identificado como fuente de la deidad. ¿Por qué? Porque se dice que el Hijo es engendrado de Él. ¿Sí? Es engendrado de Él. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículo 5. Hebreos 1:5, que está citando de hecho el Antiguo Testamento. Vean lo que dice. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles le dijo alguna vez eso Dios? A nadie. Entonces, ¿a quién le está diciendo esto?
al Hijo, ¿verdad? Y vean lo que dice. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Qué dice el Padre entonces del Hijo? Yo te he engendrado. Una vez más, hermanos, sé que esto es difícil de comprender, pero con esto no estamos diciendo que el Padre existió antes que el Hijo. Es difícil de entender. Estamos diciendo que en el carácter de los roles en la Trinidad, el Padre es el que engendra al Hijo. La teología reformada habla de ser engendrado eternamente, ¿no? Y hablaremos un poco más de esto cuando lleguemos al credo de Atanasio, se los prometo. Lo único que quiero mostraros hoy es esto, que la Biblia sí dice, el Padre afirma haber engendrado al Hijo. Ahí está dinámica. El Hijo, por tanto, es engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre. Y tal como lo confesamos también nosotros, y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso el Señor Jesucristo dice allí en el Evangelio de Juan, capítulos 14 al 16, cuando habla del Espíritu Santo, que debemos rogar al Padre y Él enviará, ¿qué cosa? Otro consolador, porque el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Por eso algunas veces el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la economía de la Trinidad, el Padre es entendido en este sentido eterno como la fuente de la deidad, porque el Hijo es engendrado de Él y el Espíritu Santo procede de Él. Sin embargo, como bien dice el credo de Atanasio, el Padre ni es engendrado ni procede de nadie. ¿Entiendes entonces que Él es la fuente de la deidad en un carácter eterno? Lo cual ya es un misterio para nosotros, ¿de acuerdo? Lo segundo, entonces, entre sus funciones dentro de la Trinidad, el Padre es la autoridad dentro de la Trinidad, ¿sí? El Padre es la autoridad dentro de la Trinidad. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a este hecho de que el Padre es obedecido por el Hijo y es obedecido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en los Evangelios, el Señor Jesús en reiteradas ocasiones dejó ver que su propósito en la tierra era cumplir la voluntad ¿de quién? Del que le envió, ¿verdad? Jesús lo dijo claramente, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Por ejemplo, también esto lo podemos ver en las palabras del Señor Jesús en el Getsemaní. ¿Recuerdan cómo fue la oración de Jesús en el Getsemaní? Dios mío, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea. Pero ¿qué dice al final Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Este aspecto es sumisión. No el Padre se somete al Hijo, sino que el Hijo se somete al Padre. Y una vez más, allí en las palabras del Señor, en la última cena a los discípulos, deja ver que el Espíritu también es enviado a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Rogad al Padre y Él os enviará otro consolador. El Espíritu Santo viene, ¿por qué? Por orden del Padre, a aplicar la obra de Cristo en la vida de los creyentes. Entonces, en ese sentido, en el aspecto de la economía, hay esta sumisión voluntaria, ¿no? El Padre no está sometido al Hijo y al Espíritu Santo, sino que el Hijo y el Espíritu se someten voluntariamente al Padre. Esto es importante hacerlo notar. No son sometidos a la fuerza. No es el Padre el que logra someter al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos son iguales en dignidad y el Hijo y el Espíritu voluntariamente en el orden de la Trinidad deciden ponerse en sumisión al Padre. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10.
versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Notan la dinámica de sumisión? ¿Por qué el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? La última frase dice: este mandamiento recibí de mi Padre, porque el Padre se lo ordenó. ¿Pero el Padre lo obligó? ¿Qué dice el texto? Nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Es decir, el Hijo y el Espíritu se someten al Padre, no porque sean menos Dios, no porque sean menos dignos, no porque tengan menos valor. En esencia son el mismo Dios. ¿Por qué el Hijo y el Espíritu se someten al Padre? Por voluntad propia. Por voluntad propia. Y miren, hermanos, no tenemos ahorita el tiempo, pero, por ejemplo, esto es algo que trataba de decirle a las hermanas el viernes. Es la misma dinámica que el Señor pide en el hogar. El hogar fue puesto como un escenario para reflejar la imagen de Dios, el Dios trino, donde el varón es puesto por cabeza, no porque sea más digno, y la mujer es puesta por ahí de idónea, no porque sea menos digna, sino para reflejar el orden trinitario. ¿Me explico? Entonces la hermana debe someterse al marido, no porque el marido lo obligue, sino voluntariamente para dar gloria al Señor así, con los roles que Él nos ha dado. Reflejamos la Trinidad en este vínculo matrimonial. Es lo mismo que ocurre aquí. ¿El Padre es autoridad dentro de la Trinidad? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque es más Dios que el Hijo y que el Espíritu? Jamás. Son el mismo Dios trino, ¿no? Sino por voluntad propia. Ellos gozosamente aceptan someterse al Padre. Es en este sentido, entonces, hermanos, que el Padre es llamado la primera persona de la divinidad. ¿Sí? En este sentido, puesto que Él es identificado como fuente de deidad, es el que engendra al Hijo y de quien procede el Espíritu, y quien es puesto como autoridad dentro de la Trinidad en esta sumisión voluntaria de las otras dos personas. En este sentido, al Padre usualmente se le llama la primera persona de la divinidad. Entonces, si yo digo primera persona de divinidad, ¿usted en qué debe pensar? En el Padre, ¿de acuerdo? Pero algo importante de remarcar. En este orden de autoridad, sumisión, hermanos míos, el vínculo que los une es una relación de amor y unidad con el Hijo y el Espíritu. La voluntad, escuchen bien esto, hermanos, la voluntad del Padre es dar gloria a su Hijo y al Espíritu. Y la voluntad del Hijo y del Espíritu, ¿cuál es? Dar gloria al Padre. Es decir, ellos no están pleiteando por ver quién es el mejor o el más importante o a quién la humanidad va a amar más, ¿no? El Padre es glorificado en su Hijo, el Hijo es glorificado en el Padre, el Espíritu es glorificado en el Hijo y el Padre. Entonces, hermanos, no debemos intuir aquí una relación de competitividad, una relación de conflicto, una relación de pugna, donde el Padre con violencia obliga al Hijo y al Espíritu. No, debemos entender una relación de amor y unidad entre las tres personas de la divinidad, donde el Padre procura la gloria de su Hijo y de su Espíritu en amor, porque en el Hijo y el Espíritu Él mismo es glorificado, y viceversa, las otras personas de la Trinidad procuran la gloria de las demás personas, porque al glorificarse uno, ¿qué ocurre? Los otros también son glorificados, porque son uno solo y el mismo Dios. Y hermanos, aquí hay un gran misterio, ¿verdad? ¿Terminan ustedes de entender todos los detalles de esto? Yo tampoco. Porque nuestro Dios va más allá de cualquier cosa que nuestra mente finita pueda comprender. Este es el misterio de la Trinidad. Y hermanos, escuchen esto. Es bueno que no entendamos todo.
Adivinen por qué. Si nosotros pudiéramos entender todo de Dios, nuestro Dios sería un Dios chiquito. Si puede caber en la razón humana, no es tan grande en realidad. Algunas personas tildan la doctrina de la Trinidad como algo irrazonable, ¿no? Y yo digo, puede ser. Pero no porque sea algo tonto, ¿no? Digamos, aquí está la razón y algo tonto queda aquí, no la alcanza. No, yo digo, la doctrina de la Trinidad es irrazonable para el hombre porque es algo suprarracional. Aquí está nuestra razón y la Trinidad está hasta por allá. Lo que es Dios no cabe en una mente tan pequeña como la del hombre. Lo infinito no puede ser comprendido por lo finito. Lo eterno no puede ser comprendido en totalidad por lo temporal. Aquello que trasciende el cosmos no puede caber en la pequeña razón del hombre. Y si así fuera, tenemos un gran problema. Aquello que llamamos Dios es muy pequeño que cabe en nuestra débil razón. Así que gloria bendita al Dios trino y uno que trasciende nuestra razón y que se levanta por encima de cualquier pensamiento nuestro. Alguien dijo, el Dios de la Biblia es el resultado de la imaginación de un grupo de judíos. Mentira, este Dios va más allá de lo que cualquier hombre podría haber imaginado. Supera nuestra imaginación, supera nuestra razón. Él es inconmensurable. No puede haber nacido del corazón del hombre, porque es más grande que cualquiera de nosotros. Así que, hermanos, bendita Trinidad. Y en esta Trinidad, la primera persona, ¿quién es? El Padre, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que en la Biblia el término Padre puede referirse a toda la Trinidad o puede referirse especialmente a una persona dentro de ella. Esta persona dentro de la Trinidad es la que llamamos la primera persona, de quien el Hijo es engendrado y el Espíritu procede, y que en el orden que tienen entre ellos es el que tiene el rol de autoridad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa para nosotros la paternidad de Dios? Primero, Dios como Padre es identificado como Creador. Cuando decimos que es Padre de toda la humanidad, estamos diciendo que Él es el Creador. De hecho, de esto hablaremos la próxima semana, ¿de acuerdo? Él es el Pantocratos, ¿sí? El Creador todopoderoso, el Creador de todo, ¿no? Es el Pantocratos, el Creador todopoderoso del todo, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, cuando hablamos de Dios como Padre, hablamos de su rol como Creador y sustentador de la creación. Él está activo en la creación, desde la creación y hasta el día de hoy. Es en ese sentido, hermanos, que muchas veces se habla de Dios como Padre, incluso de las huestes celestiales o incluso de la misma creación como animales y los astros, ¿no? Que los llama por su nombre paternalmente. Entonces, en ese sentido, Dios como Creador debe ser entendido como Padre de toda la creación y especialmente de la humanidad. Pero en segundo lugar, cuando hablamos de Dios como Padre, también hablamos de su aspecto como Rey. Debemos entender que en los tiempos bíblicos los reyes eran designados como padres de sus gobernados. ¿Sí? Por ejemplo, una manera en que el pueblo llegó a llamar al rey David, ¿cuál fue? Nuestro Padre, ¿verdad? El hijo de nuestro Padre David, le dicen algunas veces al Señor Jesús. No necesariamente porque fueran de la tribu de Judá, porque muchos de ellos no eran de esa tribu, sino porque David había venido a ser el rey por excelencia en Israel. Entonces, cuando hablamos de Dios como Padre, también nos referimos a Él como Rey soberano sobre la historia. Él está guiando todas las cosas según los designios de su voluntad. Pero particularmente, cuando hablamos de Dios como Padre, hablamos de Dios como cabeza del hogar. Esto es en relación con su pueblo. Y aquí, hermanos, afirmaré, con su pueblo tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Hermanos,
¿De cuántos pueblos es Dios Padre? De uno, ¿verdad? Y a Israel en el antiguo pacto les dice, soy su Padre. Y a la iglesia en el nuevo pacto les dice, soy su Padre. Entonces, ¿son estos dos o es uno? Es uno. Esta es una de las razones más por las cuales en la teología reformada afirmamos que la iglesia es el Israel del nuevo pacto, que el Israel del antiguo pacto es la iglesia de ese tiempo. No hay dos pueblos, no hay dos iglesias, hay una sola que se desarrolla a lo largo de la historia bíblica, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Dios es la cabeza de su hogar porque Él es el Padre de la iglesia, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. La manera paternal en que el Señor trata a Israel en el antiguo pacto es idéntica a la manera paternal que el Señor trata al Israel del nuevo pacto, que es la iglesia. Entonces, Dios como Padre puede referirse a Él como creador, soberano de la historia, de la creación, pero también particularmente en ese vínculo pactual que tiene con la iglesia en todo tiempo. Es decir, una vez más, como creador, Él es el origen de todo ser viviente. Como rey, Él es soberano, justo y misericordioso. Y como cabeza del hogar, Él es aquel que con amor disciplina y guía a su pueblo. ¿Sí? Esto es lo que decimos cuando decimos que Dios es Padre. Que Él es el creador de donde todo proviene, que Él es el rey que gobierna sobre todo y que Él es la cabeza del hogar en la iglesia, que ama, disciplina y guía a su casa. ¿Sí? Entonces, hermanos, es muy rico el concepto de Dios como Padre, ¿verdad? No sé dónde está mi mochila. Bueno, ahí mi mochila. Quienes quieran abundar un poco en esto, les quiero recomendar un libro que descubrí hace 3 semanas y que ya leí por la gracia de Dios, que se llama El Credo de los Apóstoles, de me parece que es Albert Mohler, me parece. Ahí lo tengo en la mochila, de hecho traía para mostrárselos. Quien quiera puede llegar a tomarle foto y buscarlo para leer. Él habla un poco acerca de esto, ¿no? De este aspecto tanto cósmico de Dios como Padre, pero también este aspecto particular. Y sé que puede parecer extraño, pero hermanos, aún nosotros a veces hablamos así, ¿no? Por ejemplo, ya se los he dicho, yo sé que ya no soy un muchachito, porque de repente pasan nuestros muchachitos, ¿no? Ahí los de 15, 16 años, ¿no? Fer, Sebas, ellos, les digo, ¿cómo estás, hijo? ¿No? ¿Cómo estás, hija? Y pues de sangre no son mis hijos, ¿no? Pero ¿en qué sentido utilizo este concepto? Amplio, ¿no? Un concepto amplio. No necesitan tener mi sangre para que pues tenga este cariño afectivo hacia ellos. Pero a Janita y a Lucas con propiedad les digo, ven hijo, ven hija, ¿no? Es sentido estricto. Entonces, lo mismo ocurre aquí. En un sentido general, Dios es Padre de toda la creación y es el Rey soberano sobre toda la historia. Pero en el sentido específico, debemos entender a Dios como Padre sobre su familia, sobre su hogar, que no es otro sino la iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, por último, hermanos, en los pocos minutos que nos quedan, consideremos el poder del Padre. Porque el credo no dice solamente creo en Dios Padre, sino dice creo en Dios Padre y cómo describe a todopoderoso. ¿Qué queremos decir cuando decimos que nuestro Padre es todopoderoso? Por un lado, decimos que Él es omnipotente, no tiene limitaciones, y voy a agregar yo aquí algo, más que las propias de su ser. ¿A qué me refiero? Voy a ver si se mete en un dilema, hermanos. ¿Puede Dios crear una piedra que no sea posible para Él cargar? Si decimos que no, entonces ¿hay algo que Dios no puede? Y si decimos que sí, hay algo que Dios no puede, ¿verdad? Cargar la piedra. Entonces, ¿qué respondemos, hermanos?
¿puede Dios crear una piedra tan pesada que Él mismo no pueda cargar? Bueno, por eso yo agrego, Él es omnipotente en aquello que no tiene limitaciones más que aquellas que son propias de su ser. O sea, sí hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo qué? Dios no puede pecar, tiene límites, ¿no? Dios no puede mentir, ¿no? Dios no puede cambiar. Entonces, cuando hablamos de que Dios no tiene limitaciones, hablamos en aquello que es externo a su ser, en aquello que no compromete su propio ser, su propia existencia, su propia esencia. Entonces, pues diríamos que Dios no puede crear una piedra que Él no pueda cargar, ¿no? Porque eso comprometería su ser, ¿no? Entonces, pero va más hacia ese punto. Él es omnipotente, no tiene límites. Hay algo, hermanos, entonces, de lo cual nosotros necesitemos, de lo cual nosotros estemos limitados, que Dios también tenga esas limitaciones. No. Él trasciende nuestras limitaciones humanas y las limitaciones de la creación. Por eso Él es alguien que puede obrar a través de la creación, pero también puede obrar sin la creación y también puede obrar a pesar de la creación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hermanos míos, Dios puede obrar a través del sol, ¿verdad? ¿Qué hace Dios a través del sol? Ayúdeme, ¿qué hace Dios a través del sol? Bueno, por ejemplo, ayuda a que las plantitas crezcan, ¿verdad? Fotosíntesis, necesitan el sol, ¿no? Pero Dios puede obrar sin el sol, ¿verdad? ¿Puede Dios obrar sin el sol, hermanos? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿de dónde vendrá toda luz? De Él mismo, ¿verdad? No necesitaremos el sol. ¿Pero puede Dios obrar aún en contra del sol? ¿Recuerdan ustedes un día que el día se alargó más de lo que debía? Gabaón, ¿se acuerdan? Dios obró en contra del recorrido natural y sabemos que ahí quien rota es la tierra, ¿verdad? Pero hablamos desde la manera en que nosotros vemos, el sol se detuvo, ¿no? Sí, fue la tierra que dejó de rotar, si nos ponemos científicos, pero observablemente, ¿quién se detuvo? El sol. ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Que Dios puede obrar a través, puede obrar sin y puede obrar aún a pesar de. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Pero también cuando decimos que nuestro Padre es todopoderoso, decimos que Él es soberano. Él controla todo. Nada escapa de su dominio. Él es quien gobierna infaliblemente sobre los grandes astros en el cielo y sobre los diminutos virus en el aire, ¿no? Él gobierna sobre todo. Y por último, también cuando decimos que Él es todopoderoso, decimos que Él es infalible. Sus planes nunca son detenidos por nada ni por nadie. Algunos ejemplos: la creación del mundo, Él habló y fue hecho. La redención de Israel, ¿no? A través de plagas, ¿recuerdan? Y la mortandad finalmente de los hijos de Egipto. Y la resurrección de Cristo, quien después de 3 días volvió de la muerte con poder y gloria. Él es omnipotente. ¿Qué diremos entonces con respecto al Padre? Conclusión. Lo primero que diremos, hermanos, es que Dios es Padre, amoroso, Rey soberano y Creador todopoderoso. Este es nuestro Padre. Por lo tanto, hermanos, vemos a un Dios de suprema autoridad, pero que aún dentro de la Trinidad, ejerciendo esta autoridad, lo hace en amor y unidad. No es un tirano. Por lo tanto, podemos confiar en su poder y cuidado. Podemos confiar en Él porque Él es nuestro Padre. Y siendo nuestro Padre, Él quiere nuestro bien. Pero también podemos confiar en Él porque siendo nuestro Padre es todopoderoso, por lo cual no hay algo que pueda contrariar su deseo de hacernos bien. Saber esto, hermanos, que tenemos en Dios un Padre todopoderoso, debe ser la más dulce almohada sobre la cual nuestras cabezas reposen. Porque entonces quiere decir que en un mundo donde los padres terrenales fallan comúnmente,
por falta de amor o por falta de capacidad, nosotros en los cielos tenemos a un Dios lleno de amor y lleno de poder para guardarnos eternamente y para siempre. Así que, para la casa, apunten esto, hermanos. ¿Cómo la idea de Dios el Padre, Padre Todopoderoso, nos ayuda a acercarnos confiadamente a Él? O sea, ¿cómo saber que Dios es Padre Todopoderoso? Te anima a acercarte confiadamente a Él. Ahí pongamos énfasis en la palabra Padre, ¿de acuerdo? Pero en segundo lugar, ¿cómo la idea de que Dios es Padre Todopoderoso nos ayuda a acercarnos reverentemente a Él? Pongamos énfasis en la palabra Todopoderoso. Así que, hermanos, iniciamos por aquí. La fe cristiana se levanta sobre la idea de Dios. Y la primera persona de la cual estamos estudiando es la primera persona de divinidad, el Padre. Se nos dice que Él es creador y sustentador del cosmos, pero de manera especial ha querido ser Padre del pueblo redimido. Así que, hermanos, acerquémonos con confianza y reverencia a Dios Padre Todopoderoso. Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio.